por todo, muchísimas gracias. Buenas noches. Me pidió si yo podía darle masaje. Yo no había notado cuando entré, sino la oscuridad y que estaba esta persona de pie, pero cuando ya comenzó esto, me llamó la atención que esa persona no se fuera, que se quedara y que en presencia de él me pidiera esto. Entonces, yo con la mano muy tensa, que él me llevó hacia sí, me di cuenta de que tenía su miembro excitado y eso me puso más nervioso. Quería vivir congruentemente. Yo tenía una fe cristiana que me decía que el homosexualismo era pecado, y no solo el homosexualismo en general, sino que yo hice votos de pureza, o sea, de castidad. Me llamaron a la enfermería, el padre Maciel, con esa figura de padre, de que todo lo que él decía estaba inspirado por Dios. Un capítulo de mi historia, no muy brillante, y no quiero ya ni pensar en eso. Pues por un lado, me imagino que una franqueza y una forma más abierta de tratar al ser humano, no coartarle su libertad, el frenarlo, el quitarle la opción de juicio, de opinión, trae muchos conflictos a la persona y la anula. La verdad nos hace libres. ¿Por qué ahora? Con esa pregunta respondieron los legionarios de Cristo a los 8 hombres que en 1997 denunciaron públicamente haber sido víctimas de abuso sexual por parte del padre Marcial Maciel, fundador y guía de la orden, cuando estudiaban en los seminarios de la Legión hace más de 40 años. ¿Por qué ahora?, inquirió el Vaticano al recibir la demanda formal presentada por estos mismos hombres y su abogado en 1998. Hoy, 7 años después, 7 años de parálisis después, al enterarse de la reapertura de su causa en la Santa Sede en diciembre del año pasado, ellos mismos han vuelto a planteárselo. ¿Por qué ahora? Ahora la pelota parece haber sido devuelta a nuestro lado de la cancha y nosotros volvemos a preguntar, ¿por qué ahora? Sobre todo después de haber guardado tanto silencio. El silencio tiene un costo de oportunidad. La verdad manejada tiene un costo importante también, y es muy frecuente que la Iglesia actúe con silencio y con omisión, lo cual le da el control del sí y el control del no, y las personas se quedan esperando. ¿A qué obedece el cambio de señales en el Vaticano? Apenas en abril del 2002, el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, reaccionó así ante la pregunta de un reportero del célebre programa estadounidense 2020 sobre la situación del padre Maciel. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Por qué decidió 2 años y medio después de estas escenas reabrir la investigación? Digamos que el contexto de la reapertura oficial del caso está cercano, a mi modo de ver, a una visión de que ese pendiente no podía quedar en el pontificado de Juan Pablo II,
y de que el cardenal Ratzinger no podría entrar al cónclave también con ese pendiente, ¿no? Yo creo que ese es un primer cálculo que se hizo institucionalmente, ¿no? El cardenal Ratzinger tuvo a su cargo el caso Maciel desde que la demanda fue formalmente presentada en octubre de 1998 y lo ignoró. Los denunciantes volvieron a Roma en varias ocasiones en espera de respuesta. La obtuvieron 1 año y 2 meses después, por conducto de Marta Vegan, su abogada en el Vaticano. Posteriormente, ante nuestra insistencia de una respuesta al menos de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, con fecha 25 de diciembre del año 99, la doctora nos respondió en una carta diciendo que había intentado hablar con el padre Gianfranco Girotti, que incluso había hablado 2 veces, pero que desgraciadamente la respuesta era que per ora la causa è ferma, que en italiano significa por ahora la causa está detenida. Pero ellos no estaban dispuestos a detenerse, y así se lo hicieron saber en julio del año 2000 a Monseñor Gianfranco Girotti, subsecretario de Ratzinger, a quien advirtieron que a partir de entonces romperían el compromiso de guardar silencio ante los medios que el Vaticano les había pedido. Vinieron entonces las conferencias de prensa, las entrevistas, las denuncias ante organismos internacionales y la carta escrita en polaco al mismísimo Stanislaw Diwich, secretario particular del Papa Juan Pablo II, en noviembre de 2002, que decía lo siguiente: nosotros queremos salvar al Santo Padre de la acusación futura de historiadores y periodistas de haber sido encubridor de un caso tan grave y tan grande como el de Marcial Maciel. Nosotros lo decíamos exactamente así a Monseñor Stanislaw Diwich, y lo decíamos con toda sinceridad. No hubo respuesta. Inesperadamente, en diciembre del 2004, los denunciantes reciben una carta de Marta Vegan en el Vaticano, informándoles que su caso había sido reabierto y que se había nombrado un fiscal especial para la causa. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿realmente se echó en marcha la investigación para hacer justicia a unos hombres inocentes que han dicho la verdad al servicio de la sociedad y de la Iglesia, o se ha pretendido simplemente hacer algo por razones no directamente relacionadas con la justicia? Para mí me desconcierta que hayan mandado un fiscal después de varios años de que nosotros interpusimos la demanda vía canónica. Sabemos que la Iglesia lo que procura ella y nos desalienta un poco no es la justicia, sino su imagen. Porque aún pasados tantos años quiere decir que esto ya llegó a su límite y hay que investigarlo. Y si es por medio de un fiscal de parte de la Iglesia, quiere decir que hay una esperanza grande para que se investigue a fondo y se digan las cosas como son, de ambas partes. Predomina naturalmente el escepticismo debido a las frustraciones anteriores. También hay emoción, desde luego, porque el personaje que nos dañó de por vida será sometido a juicio. Ahora con esta reapertura parece que hay un rayito de luz allá en el horizonte, tal vez muy tenue, pero parece que hay un rayo de luz. A los 3 meses fue el primer incidente de abuso sexual de Maciel. Me manda a llamar y lo encuentro pues en su cama. Ahora comprendo que fingía tener dolores en el estómago y en el bajo vientre. Me dice, siéntate aquí al lado de mi cama, tengo muchos dolores, mira, dame un masajito aquí en el estómago. Este masajito pues me fue bajando la mano hasta tocarle su pene. En aquel entonces yo a mis 12 años pues tuve un choque tremendo. Pues él me masturbó a la vez para decirme cómo tenía que hacerle yo a él, ¿no? Y después de la masturbación pues imagínese usted, me quedé en un choque tremendo, ¿no? Yo todavía revivo después de tantos años esto, ¿no? Hay una historia paralela a la de estos hombres. Es la historia de un sacerdote que se comprometió con un moribundo a buscar justicia y que la buscó por las vías institucionales dentro de la Iglesia y no la encontró. En el camino, la vida de Alberto Atié se transformó. Fue un encuentro absolutamente casual, es decir, no lo conocía yo, no tenía ninguna relación con él.
Y la forma de llegar a él fue a través de unas mujeres, unas señoras, cuyos esposos habían sido alumnos del padre Fernández Amenábar cuando él estaba en la universidad, ¿verdad? Lo estimaban, ellas también lo estimaban, incluso una de esas parejas de entonces querían que él fuera su testigo oficial en su matrimonio, ¿verdad? Y de repente el padre desaparece de México, no se sabe por qué, y después de un tiempo largo de años, se lo encuentran muy enfermo en el Hospital Español, solo, pobre, ¿verdad? Sin recursos económicos y con una situación espiritual y moral muy lastimosa, ¿verdad? Juan Manuel Fernández Amenábar era sacerdote de la Legión de Cristo. Fue rector de la Universidad Anáhuac del verano de 1982 a diciembre de 1984. Intempestivamente, abandonó la Legión y se fue del país. Se casó y se divorció. Tuvo 2 embolias y volvió a México con la salud muy deteriorada y la fe rota. Sus viejos discípulos le piden al padre Atié que lo visite y que hable con él. Yo no sabía absolutamente nada de qué se trataba cuando fui a verlo. Yo fui en plan de establecer un diálogo con él. Y me tuvo confianza. Y me empezó a explicar su vida, ¿no? Con un dolor muy grande. Me dijo que sabía que estaba cercano a su muerte, que no quería morir con un resentimiento tan grande hacia el padre Maciel, porque lo había destrozado en su vida. Entonces yo traté de ayudarlo, a decirle que era posible perdonar a un enemigo. Es posible hacerlo, nos lo enseña el Evangelio, y al mismo tiempo, simultáneamente, podemos buscar la justicia, no la venganza, sí la justicia, ¿no? Entonces, después de un momento muy difícil en donde él se quedó callado y empezó a llorar de una manera muy profusa, muy profunda también, terminó diciéndome, bueno, perdono, pero pido justicia, ¿verdad? Entonces yo dije, yo te voy a acompañar en eso también. Juan Manuel Fernández Amenábar le pidió a Alberto Atié oficiar una misa a su muerte y comunicarles ese mensaje a los presentes. Murió el 7 de febrero de 1995 y dejó testimonio escrito de lo vivido con el padre Maciel. Yo quiero comentarte que cuando yo dije ese mensaje en la misa, vi las caras de personas que hoy reconozco, pero que en ese momento no sabía quiénes eran, y noté los ojos que se llenan de lágrimas, los movimientos de la cara de que les pegó muchísimo esa frase de he perdonado pero pido justicia, e inmediatamente después se me acercaron y me dijeron, estaban ahí, no sé, 6, 8, no sé, Alberto, entendimos el mensaje de Juan Manuel. Nosotros también somos víctimas de Maciel. Queremos hablar contigo. Ellos ya estaban en la decisión de buscar una manera de salir a los medios, porque decían, hemos agotado todo adentro. Y me invitaban a mí a dar mi testimonio notarial y a salir con ellos a los medios. Y yo les dije, yo ahorita no. Yo me comprometí con él a buscar dentro de la comunidad la justicia. Y lo voy a hacer. Voy a agotar todas las instancias. Y así lo hizo. Cuando el caso se dio a conocer en los medios de comunicación en 1997, la respuesta de la jerarquía eclesiástica no se hizo esperar. El cardenal Norberto Rivera Carrera declara que se trata de un complot contra la Iglesia, y Alberto Atié, entonces titular de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, quiso hablar con su obispo. La primera respuesta fue para mí muy sorprendente, porque no pude ni siquiera comenzar a explicarle, ¿no?, por qué lo había ido a ver, de qué se trataba, ¿no? Le empecé a decir que estas noticias referentes al padre Maciel y lo que se había después dicho en la jornada, que yo entendía que podía haber un complot al respecto, pero que yo tenía también un caso que contarle respecto de un sacerdote legionario, y estaba empezando a narrarle cuando me detuvo y me dijo, que no entendiste que todo es un complot. No tengo nada de qué hablar al respecto. Hasta luego. Alberto Atié habla con el entonces nuncio Justo Muyor, quien le sugiere escribir una carta al cardenal Ratzinger y entregársela personalmente.
Ratzinger jamás lo recibió. Tiempo después, Atié le hizo llegar la carta por medio de un obispo mexicano y finalmente obtuvo una respuesta. Responde Ratzinger en 1999. Monseñor, lamentablemente este caso no se puede abrir porque el padre Maciel es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien a la Iglesia. No es posible, lo lamento. El padre Atié entra en un fuerte conflicto personal por lo que percibe como una contradicción entre la doctrina y la práctica de su iglesia, y al mismo tiempo empieza a ser marginado de su trabajo. En septiembre o agosto-septiembre de 99, mi obispo me dijo que yo terminaría todos mis servicios al episcopado en noviembre de ese año. Después se manejó que no era un retiro de los cargos, sino era darme otro nombramiento de alguna forma condicionado, y yo no acepté, por supuesto, un cargo condicionado. Alberto Atié gestiona su año sabático y en plena crisis personal se va a Chicago. Allá lo esperaba otra sacudida. Estando en los Estados Unidos, ¿verdad?, me encuentro con el tremendo escándalo del abuso sexual de menores en los Estados Unidos, ¿no? Más de 3,000 niños, más de $1,000 millones pagados extrajudicialmente para evitar denuncias formales a la Iglesia, y toda una serie de encubrimientos espantosos. Entonces yo dije, no puede ser. Y entonces decidí terminar mi proceso interno de búsqueda de la justicia y salir a la luz pública, a los medios. Y estoy en un proceso de reflexión respecto a si continúo o no en el ejercicio de mi ministerio, porque no puedo aceptar esto, no puedo quedarnos únicamente en el plano de casos que hay que condenar, que hay que aislar, etcétera, etcétera. Mi conclusión final era que no solo había casos, sino que se habían multiplicado los abusos por el encubrimiento sistemático de la institución. Era una conducta institucionalizada desde las más altas jerarquías, ¿verdad?, incluyendo, y aquí es un tema muy delicado, pero que hay que afirmarlo, desde la misma autoridad de Juan Pablo II. En marzo del 2003, Alberto Atié se retira del sacerdocio. Hoy trabaja como consultor en desarrollo sustentable y colabora con diversas organizaciones no gubernamentales. Yo simplemente soy llamado un día a la enfermería y ahí pues, en fin, ahí se pierde o pierdo yo completamente mi inocencia, porque pues todo lo que se ha descrito en el libro en el periódico de Hartford Courant me pasó a mí también, lo que yo creí que era el único, ¿sabe usted? Ha sido muchos años después que yo me he enterado que esto fue común como los demás. Yo personalmente sufrí mucho y creo que otros sufrieron igual. Lo digo esto sin resentimiento, lo digo esto con amor, pero lo digo esto con toda verdad, ¿eh? El 26 de noviembre de 2004, el Vaticano celebra fastuosamente los 60 años de la ordenación sacerdotal de Marcial Maciel. Unas semanas después, se informa que a pesar de haber sido unánimemente reelecto como superior general de la Legión de Cristo, Maciel renuncia y deja en su lugar al joven sacerdote Álvaro Corcuera. No había pasado ni un mes cuando los denunciantes recibieron la noticia de la reapertura del caso. No se trata de que él haya renunciado voluntariamente, en opinión mía y creo que de mis compañeros, sino que el procedimiento debe haber sido muy semejante al del año 56. Si se va a comenzar una investigación, lo primero de todo es extraer del liderato superior a la persona que va a ser investigada. Al mismo tiempo, el cardenal Ratzinger designó a un fiscal especial para la investigación, Charles Chicluna, sacerdote maltés de 47 años de edad. Digamos, el más importante representante de los procuradores de justicia que existen, vino a México con ese nombramiento, con ese edicto, a abrir formalmente
digamos, los expedientes en términos ahora sí ya jurídicos, canónicos, ¿verdad? Y entonces hizo un procedimiento legal, y eso creo que es muy importante. Scicluna llegó a la Ciudad de México el 3 de abril de este año. Durante 12 días recibió y registró puntualmente en un convento de la colonia San Pedro de los Pinos los testimonios de las presuntas víctimas de Maciel y de familiares de víctimas ya muertas. Se atrevieron a hablar finalmente y Scicluna se lleva una treintena de testimonios, un enorme fajo de documentos, y lo que pudo haber recabado aquí es contundente a mi modo de ver, desde el punto de vista de un abogado penalista canónico, ¿verdad? Es abrumadora las pruebas que el hombre lleva. Puedo decir que en la actualidad son más de 20, entre diversos testimonios que se han hecho llegar por escrito. Algunas personas no han podido venir con el señor Scicluna, pero han presentado por escrito. Hay testimonios antiguos, hay testimonios de personas que viven en el extranjero y personas que han presentado también en los medios su testimonio. En España se me ha dicho que son 7, de 7 a 15, y que en Irlanda seguros son 7. Pero en cambio nosotros sabemos de muchos más que no se han atrevido. Por medio de un personaje cercano a ellos, CNI Canal 40 invitó a los Legionarios de Cristo a dar su punto de vista en este programa. Respondieron que por el momento declinaban la invitación. Así es que nos remitimos a su página de internet. En su sitio oficial, un link titulado Respuesta a información negativa nos remite a una declaración del portavoz de la Legión, Octavio Acevedo, fechada el 23 de abril del 2005. En ella se pone en duda que el Vaticano haya reabierto la investigación sobre el padre Maciel y se afirma que ni el propio Maciel ni los Legionarios de Cristo habían sido contactados al respecto. El resto de la sección está conformada por los diversos documentos con que desde 1997 los legionarios han intentado descalificar las denuncias contra su fundador. Las cartas, digo categóricamente, y lo puede repetir también el doctor Jurado, atribuidas a Polidoro van Blieberge, son falsas. Como igualmente son falsas las 3 cartas que Armando Arias Sánchez, ex apoderado de la Legión de Cristo y compañero nuestro en los años 40 y 50, porque él entró a la Legión el año 47 y salió el año 59. Valente Velázquez Camarena, de Arandas, Jalisco, que entró a la Legión el año 49, hacia noviembre, y salió aproximadamente hacia el año 69. También escribió una carta falsa diciendo que lo habíamos invitado a formar una conspiración, acusando a Francisco de la Isla Veraza, que para entonces ya estaba muerto. Eso es una enorme vileza. Yo distinguiría tal vez como 2 cosas que suceden normalmente en este tipo de casos, ¿no? Uno es el proceso de lo que llamaríamos la verdad histórica de una determinada situación humana.
Es decir, durante muchísimos años la Iglesia mantenía en secreto este tipo de situaciones e incluso aprendió de alguna forma a encubrir estos casos por el temor al escándalo. Pero eso llevaba después, y eso fue lo que pasó, a un escándalo todavía mayor, porque no se trataba solo de casos de abuso, sino de encubrimiento sistemático de abusadores. El segundo tema es acerca de la verdad jurídica que se está llevando a cabo, ¿no? El Procurador de Justicia tiene la obligación, el mandato, de integrar ese expediente y de hacer una valoración jurídica interna en el ámbito de la Iglesia, y luego él le toca presentar a un consejo presidido por el prefecto de la congregación y cardenales, etcétera, una serie de aseveraciones a las que ha llegado, conclusiones, y además de hacer sugerencias respecto de ese expediente. En ese momento termina su papel. ¿Cuándo comienza el juicio? En el momento en que se determina que la evaluación conduce a indicar que sí hay materiales suficientes para iniciar propiamente el juicio. Y todo tiene su procedimiento. Ahora, si se decide abrir el juicio, allí es donde el padre Maciel tendrá la gran oportunidad de su vida de mostrar o de demostrar su inocencia. Por supuesto que hasta que no se llegue a una conclusión conforme a derecho y a justicia, el padre Maciel sigue siendo una persona inocente. Si el Consejo delibera, decide llevar a cabo un juicio, llega a una conclusión de que el padre Maciel es culpable, ¿cuál es mi siguiente expectativa? Y aquí te hablo como un cristiano. El padre Maciel, si es descubierto culpable, pida perdón público. I never imagined that so much of my life would be taken up by this topic, and in a sense, it's like being a confessor. The testimonies of the men like Jose Barba and Arturo Horada and the others, these are the stories that the church has never heard, and I happened to get there first. I heard these stories, I recorded them, I wrote about them, and I've done, broadcast work on them. And in an ironic way, it's sort of like a reverse confession. I have no sacramental authority. I'm not a priest, but I've listened to the stories of those, to the accounts, to the testimonies of those who have been sinned against by the church. Pero incluso para Jason Berry, el periodista que junto con Gerald Renner diera a conocer el caso Maciel en 1997, el curso que han tomado las cosas ha sido sorprendente. I never imagined that I would be sitting in Mexico City in 2005 with Joseph Ratzinger, the Pope, about to bring some kind of justice to Maciel. No, it's not an ending that I ever anticipated. Tal vez nadie lo imaginaba porque parecía imposible en los años del miedo y del silencio. Pero la historia ha dado un giro. Se lo han dado 8 hombres que se hicieron escuchar. ¿Qué sigue ahora? Yo te diría, ni yo, porque no conozco a Maciel, ni a quienes he conocido en este camino, están pidiendo venganza. Están buscando de qué manera hacerle daño. Absolutamente. Sí están buscando que lleguemos a la verdad sobre esto, que es el primer derecho fundamental. El mismo Papa Juan Pablo II decía que para encontrar la justicia que hay que hacer,
hay que llegar primero a la verdad, y que la justicia puede llevar y conducir al perdón y a la reconciliación. Nosotros tenemos obligación como cristianos de perdonar, aunque nos duela mucho, pero hay una parte del perdón que va más allá de la dimensión estrictamente personal, que es la dimensión social y el valor de ejemplaridad para que estas cosas no vuelvan a suceder. ¿Cuándo entonces terminará la lucha para estos hombres? ¿En qué momento sentirán que han conseguido su objetivo? ¿Llegará alguna vez ese momento? Yo me hacía esta pregunta como sacerdote, o sea, ¿qué nos llevó a hacer lo que estamos haciendo? Cuando yo me encontraba en los Estados Unidos, oyendo de tantos casos, no solo, digamos, por la enfermedad o la maldad, si tú quieres, de las personas concretas que cometían esos abusos, sino porque la actitud de la Iglesia era taparlos, era encubrir sus conductas en vez de buscar la justicia y valorar a las víctimas. Entonces, esa pregunta histórica también es muy importante. De hecho, todavía no tenemos suficientes respuestas que nos ayuden a comprender eso y, sobre todo, a que no vuelva a suceder jamás. Yo creo que debemos buscar la justicia, pero para buscar la justicia, para que haya justicia, tiene que haber verdad. Si quieres la verdad, ve a fondo. ¿Cómo? Señor sacerdote Padre Marcial Maciel, ven y di ante la sociedad, ante el mundo entero, que ha sido un corrupto, porque en la conciencia sabes lo que fuiste. Creo que esta vez sí habrá justicia, pero para hacer justicia se requiere más que un simple veredicto condenatorio. Se requiere crear estructuras que impidan la repetición de estos delitos. Yo desearía que se supiera la verdad. Después, una vez conocida la verdad, que se aplicara el derecho canónico. Sin embargo, para el derecho canónico vigente en 1998, año en que la demanda fue formalmente presentada en el Vaticano, el abuso sexual prescribe a los 5 años. Se acusó entonces a Maciel de algo mucho más grave para la Iglesia, la absolución de cómplice. Entonces le dije, mire, me ha ocurrido esto con usted, y él me dice, no te preocupes, esto no ha sido malo, has hecho un acto de caridad porque me has ayudado a liberarme de mis dolores. Así que no es pecado, ¿no? Pero yo, pues claro, confundidísimo, ¿no? Dice, ¿cómo no es posible que sea pecado esto? Esto es lo que nos enseñan y... En fin, me tranquilizó, me dice, no te preocupes, de todas maneras yo te doy la absolución. Y aquí, pues, no sé si usted conozca que un sacerdote no puede absolver a un penitente con quien ha tenido un acto sexual. Es en contra de las regulaciones de la Iglesia, ¿no? La sanción jurídica en el caso de la confesión del cómplice, que es muy grave, es la excomunión. Es una pena muy grave. No solo es la suspensión que se llama ad divinis, es decir, que el padre Maciel no solo no puede ejercer un cargo de responsabilidad en la organización, en la congregación, sino que no puede ejercer el ministerio. Esa es la suspensión ad divinis. La excomunión es el declarar que una persona por un determinado acto queda fuera de la comunidad. Pero más allá de las conclusiones a las que pudiera llegar el Vaticano, más allá del veredicto, en caso de que se le enjuicie, ¿no es esta, de algún modo, la derrota del padre Maciel? La derrota más bien sería de la sociedad y de la Iglesia, si la justicia no se hace. La derrota sería nuestra si no nos hubiéramos atrevido como personas a dar nuestros testimonios. No hemos sido derrotados, por de pronto. Y la derrota, viéndola desde el punto de vista espiritual, se presentaría para Marcial Maciel solo si en su fuero interno, por una parte, él no se arrepintiera delante de quien realmente va a ser el definitivo juzgador. Creemos en Dios y el juicio de Dios. Pero también una derrota en su propia vida si él no tuviera el ánimo de humildad que lo redimiría, de decir, es cierto, me arrepiento, pido perdón ante todo a las víctimas, a la sociedad y a la Iglesia. Sin embargo, creemos de una manera muy realista que esto nunca sucederá. Una disculpa es fundamentalmente lo que piden estos hombres luego de todos estos años. Una disculpa. Solo entonces sentirán que se les hizo justicia. Ellos lo que están pidiendo es un perdón público y una reivindicación
de su honorabilidad y de su dignidad humana, ¿no? De sus derechos también dentro de la Iglesia, ¿no? Creo que la sanción sería lo de menos. La que marca el derecho canónico es la excomunión y la suspensión ad divinis, pero el veredicto es mucho más importante, el hecho que el Vaticano nos dé la razón y que públicamente se conozca el engaño de este señor que ha defraudado a la Iglesia, a la cristiandad, al Papa, a la jerarquía y ha engañado a todo el mundo. Ahí está todos los conocimientos que existen en la Iglesia de México, en los testimonios para que este señor sea metido al orden. Si después de eso no hace nada, porque la justicia divina se va a encargar de castigarlo y nosotros a ver qué nos pasa, qué triste. La sanción sería que la Iglesia reconociera que el padre Maciel ha engañado así patentemente a la Iglesia, que muchos jerarcas han sido cómplices de él y que lo han elevado, y que también se castigara a esa gente que apoyó al padre Maciel para que el padre Maciel llegara. Es mucho pedir, pero que el padre Maciel llegara hasta donde llegó, y que investigaran a la orden. Que mis hijos sepan que su padre no fue mentiroso, que mis hijas sepan que su padre fue honesto y fue verídico y fue apegado a la verdad. Me gustaría morir con la cabeza en alto, sin ninguna vergüenza de haber hecho la mentira en este renglón. Yo quisiera que me permitiera, para terminar, dirigirme a dos grupos de personas. Primero, a los exlegionarios que han sido compañeros nuestros y a quienes les consta, o al menos aquellos a quienes les conste, la verdad de nuestro dicho, porque o bien fueron víctimas o saben la verdad acerca de otros. Que vean el predicamento literalmente histórico en que nos encontramos, cuando sin ningún amparo de otros que saben la verdad, estamos diciéndola con un altísimo costo personal, familiar, social y a veces profesional y desde luego psicológico, con un deseo grande hasta donde yo sea capaz de humildad sincera, dirigirme a mis antiguos compañeros legionarios, a Héctor Galván Trejo, a Enrique Esquivel, a Cristóforo Fernández, a Ángel de la Torre, a Alfonso Valencia Castellanos, a Juan Manuel Dueñas y a muchos otros más que saben la verdad porque la vivieron y porque ellos mismos fueron víctimas de lo que estamos diciendo. Para mí lo más importante es que el padre Maciel llegara a pedir perdón públicamente, que llegara a decirle a estas personas y a todas las que de alguna manera afectó, que les pide perdón y que estas personas le den el perdón. Para mí ahí culmina el camino, ¿no? La reconciliación humana es el gesto más grande que puede existir en la historia de la humanidad, pero basado en la verdad y en la justicia, no en el olvido, ni en la presión, ni en la intimidación, ni en la manipulación, ni en ninguna otra cosa, ¿no? Ese sería mi mayor anhelo, ¿no? No sé si lo veré, pero me gustaría soñar así.